Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Aquí conmigo van a aprender a tejer muy bien, ya lo verán. Y ya saben que me gusta hacerles preguntitas así en mis videos para irnos conociendo un poquito más. Y la pregunta para este video es: ¿cuál es tu color favorito para tejer prendas? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Para el video del día de hoy estaré utilizando este hilo o lana que es muy bonito, es de algodón de leche y lo voy a trabajar con mi gancho del 4.0 milímetros. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier material y el color que más te guste. Ahora sí, nos vamos al paso a paso. Como en cada uno de mis videos, comenzamos con nuestro nudo y vamos a tejer cadenitas. Para este patrón ocupamos un número que sea par. Para al momento de hacer nuestros puntos bajos vamos a quedar con un número que sea impar. Les explico esto porque a veces muchos se confunden. Entonces vamos a tejer así puras cadenitas hasta que tengamos un número que sea par. Yo tejí un total de 26 cadenitas. Si tú eres principiante puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo, así practicas junto conmigo. Y nos vamos a saltar esta primera cadenita y en la número 2 vamos a introducir, tomar hebra y sacar, 2 pestañas, tomamos y cerramos. Eso es un punto bajo. Vamos a irnos tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final, y aquí es donde vamos a terminar con un número que sea impar. Introducimos 2 pestañas y cerramos. Introducimos en el siguiente, tomamos, sacamos, 2 pestañas y cerramos. Vamos a continuar de esta manera por toda nuestra tira de cadenas. Llegamos al final con nuestros puntos bajos, así es como tenemos. Y ahora para la vuelta número 2 de la secuencia vamos a levantar una cadena y vamos a girar. En el primer punto vamos a tejer un punto bajo, 2 pestañas, cerramos y luego tejemos una cadenita. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente repetimos un punto bajo, 2 pestañas, cerramos y una cadenita. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente volvemos a repetir punto bajo y que no se nos olvide nuestra cadena. Nos saltamos un punto y repetimos. Esto es lo que vamos a tejer para la vuelta número 2 de la secuencia. Aquí estoy al final, hago mi cadena, me salto un punto y en el último punto igual vamos a tejer un punto bajo, tomando así nuestras 2 pestañitas y cerramos. Y ya terminamos la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a estar levantando 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esas 3 cadenas ya son un punto alto. Vamos a girar. Las 3 cadenas pertenecen a este primer punto de aquí. Entonces aquí en el espacio de cadenita que habíamos tejido, ahí se mira el espacio, ahí dentro vamos a tejer un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2, 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto alto. En el mismo punto, en el mismo espacio, vamos a repetir otro punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Sin cadena de separación, en el siguiente espacio de cadena, aquí está el punto bajo, aquí está la cadena, ahí dentro vamos a tejer otra vez 2 puntos altos. Cerramos 2 y 2 y en el mismo espacio volvemos a repetir nuestro punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Sin cadena de separación nos saltamos el punto bajo y en el espacio de cadena volvemos a repetir 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar tejiendo para la vuelta número 3 de la secuencia.
Cuando lleguemos aquí al final, vamos a estar haciendo un punto alto aquí en este último punto. Cerramos 2 y 2, y este punto alto son las 3 cadenitas, o es las 3 cadenitas que tejimos aquí al inicio. Es lo mismo que estamos haciendo aquí al final. Ya terminamos la vuelta número 3 de la secuencia. Para la vuelta número 4 vamos a levantar una cadena, y aquí en el primer punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. Hacemos una cadena, nos pasamos al siguiente espacio, aquí entre los dos puntos, aquí está 1, 2 y ahí está el espacio. En el espacio este vamos a tejer nuestro punto bajo. 2 pestañitas, cerramos y luego hacemos nuestra cadena. Nos pasamos al siguiente espacio, aquí, y hacemos punto bajo y la cadena de separación. Nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir punto bajo. Es como si estuviéramos repitiendo la vuelta número 2 de la secuencia, más o menos. Y así es como vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Cadena, en el siguiente espacio repetimos. Cuando lleguemos aquí al final, tengo mi punto bajo, aquí está mi último grupito y luego mis 3 cadenas. Bueno, aquí vamos a hacer, después del punto bajo, nuestra cadenita, nos saltamos estos 2 puntos, y en esta cadena que se ve aquí es donde vamos a estar tejiendo nuestro último punto bajo. Y así terminamos la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 estaremos repitiendo la de los grupitos de 2 puntos altos. Así que comenzamos con 3 cadenas, que recuerden ya es nuestro primer punto alto, y aquí en este espacio de cadena vamos a tejer 2 puntos altos. Tenemos 1 y dentro volvemos a tejer el segundo. Sin cadena de separación nos pasamos al siguiente espacio de cadena, de punto bajo, aquí está la cadenita, y volvemos a repetir 2 puntos altos dentro de este mismo espacio. Es así como nos vamos a ir tejiendo toda esta quinta vuelta. Cuando lleguemos al final, aquí tengo mi grupito, aquí en el último punto bajo vamos a estar tejiendo nuestro último punto alto. 2 y 2, y así terminamos la vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 de la secuencia vamos a estar tejiendo una cadena, giramos, y aquí vamos a estar tejiendo un punto bajo en el primer punto, una cadena. Aquí entre este espacio de los 2 puntos altos vamos a tejer nuestro punto bajo, una cadena. Aquí en el otro espacio, punto bajo, una cadena. Estamos repitiendo la vuelta número 4. Punto bajo, una cadena. En el siguiente espacio, punto bajo, una cadena. Así es como vamos a continuar en esta sexta vuelta. Igual cuando lleguemos aquí al final, hacemos nuestro punto bajo, nuestra cadena, nos saltamos 2 puntos, y aquí en la tercera cadenita vamos a estar terminando con nuestro punto bajo. Y ya está la sexta vuelta de la secuencia. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena, y aquí dentro del primer punto hacemos un punto bajo. Dentro del espacio de cadena, un punto bajo. Estamos volviendo a comenzar la vuelta número 1 de la secuencia. Recuerden que en esa vuelta tejimos un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Aquí en esta vuelta es como si estuviéramos repitiendo esa primera vuelta, o sea, quiere decir que esta puntada se forma de 6 vueltas y luego se vuelve a comenzar desde la vuelta número 1. Vamos a ir tejiendo así, punto bajo sobre punto, punto bajo sobre cadena. Llegamos al final y como les dije, esa vuelta es esta vuelta de puntos bajos que ya hemos tejido, y ahora nos toca repetir la vuelta número 2, que es la de un punto bajo, una cadena, se saltan punto y así. Entonces aquí es punto bajo, una cadena, se salta en el siguiente punto
y punto bajo, una cadena y repetimos. Ya de aquí ustedes le pueden seguir solos, es solamente repitiendo, como les dije, esas 6 vueltas todas las veces que sean necesarias para el proyecto que ustedes vayan a estar tejiendo. Una vez que ustedes le avancen a más vueltas van a tener algo así, vean qué bonita quedó. Es un poquito cerradita, así que para alguna colchita de bebé estaría perfecta. No todos tejen colchas de bebé, yo lo sé, pero para algún chaleco, algún suéter, para invierno quedaría muy perfecto. Pero en fin, esto es solo sugerencias, pues podemos tejer muchísimas cosas con ella, pero recuerden que yo solamente les doy la idea y les explico cómo se teje y ya ustedes deciden qué tejer con ella. Espero que este tutorial les haya gustado y si es así, por favor no olviden darle like al video, darle el dedito para arriba y cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Ahí me dejan saber en los comentarios qué es lo que ustedes tejieron con ella y bueno, los veo en el próximo video. Bye.